Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento La verdadera historia de Tarzán, que arruinará tu infancia. Millones de personas han crecido viendo las películas de Disney, donde se nos cuenta la historia de princesas y príncipes, dragones, monstruos y brujas, y una gran lucha entre el bien y el mal, en reinos muy, pero muy lejanos. Pero aunque todos sabemos que esas historias de Disney están basados en cuentos clásicos, lo que casi nadie sabe es que a diferencia de lo que vemos en las películas animadas, los cuentos originales son mucho más duros, crueles, sangrientos, perversos y hasta sexuales. Es por eso que a partir de ahora, tú conocerás las verdaderas historias de cada uno de esos cuentos. Pero te advertimos, conocer las historias originales podría arruinar tu infancia. Es así que hoy te presento. Tarzán fue creado por el famoso escritor Edgar Rice, y sus historias se comenzarían a publicar en una revista en el año 1912. Estas serían tan famosas que se recopilarían, y nacería una novela llamada Tarzán de los monos, la cual fue tan bien acogida por el público que en total el autor escribió 24 novelas de las aventuras de Tarzán entre 1912 y 1965. Sí, la historia de Tarzán es realmente bastante grande. Para muchos, Tarzán está inspirado en las antiguas historias del héroe criado por animales. Un ejemplo de este tipo de héroes es Rómulo y Remo, los legendarios hermanos fundadores de Roma, que fueron amamantados por una loba, y Mowgli del libro de la selva, el cual se publicó en 1984. En esa historia se habla de un niño criado por lobos que adquiere la capacidad de comunicarse con algunos animales. Ahora bien, existe un debate sobre el trasfondo de la historia de Tarzán, ya que algunos aseguran que la historia es buena, ya que habla del mito del buen salvaje. Y es que según este mito, las personas que viven aisladas en la naturaleza no se ven contaminadas por la civilización. Es por eso que el humano que vive apartado es bueno, ya que está en su estado natural y no está corrupto por la sociedad. En cambio, algunos aseguran que la historia de Tarzán es racista, ya que esta habla de la visión colonialista de África. Y es que en ella se ve como un hombre blanco no solo se adapta perfectamente a un hábitat que no es el suyo, sino que llega a dominarlo por completo y termina convirtiéndose en su rey. Según esta crítica, los simios de Tarzán son realmente negros africanos, y en cambio Tarzán representa al todopoderoso hombre blanco. Bueno, después de este contexto, ahora sí conocerás la historia original de Tarzán, la cual se publicó en su primer libro, y que es muy diferente a la historia de Disney. La trama se inicia en 1888, cuando se le encomienda a John Clayton visitar cierta parte de África y resolver los problemas con los habitantes nativos. John decide viajar con su esposa embarazada, Alice, para que así pueda ver el nacimiento de su hijo. Pero esto es muy mala idea, ya que durante la travesía, John le salva la vida a un marinero conocido como el Negro. Esto cuando el capitán del barco lo va a asesinar. Esto causa que el Negro se quede en deuda con John, pero increíblemente al poco tiempo, los marineros se amotinan, y el líder es el Negro. Este motín está lleno de sangre y muerte. Ahora bien, el Negro, para saldar su deuda con John, lo deja vivir, pero lo abandona junto a su esposa en medio de una playa cercana a la jungla, dejándole todas sus pertenencias y varias provisiones de alimentos, armas y herramientas. A los 3 meses de ser abandonados, John ya construyó una cabaña, y Alice da luz a un varón, al que llaman también John. Sin embargo, Alice sufre de problemas mentales tras un ataque de un gorila. Por eso, al año de nacer el bebé, Alice muere mientras duerme, y John, deprimido, trata de seguir adelante con su hijo. Mientras tanto, en otro lado de la selva, Kerchak, líder de una tribu de grandes monos Mangani, tiene un ataque de rabia y accidentalmente mata al hijo de Kala, una Mangani joven. Varios días después, la tribu de monos explora la selva y encuentra la cabaña de John. Al entrar a ella, Kerchak ve a John y lo mata. Y luego, guiado por el llanto del bebé, se dirige a la cuna. Pero entonces Kala, siguiendo su instinto maternal, corre hacia ella, toma al bebé y lo protege. Y de esta manera, lo adopta como su hijo, bajo el nombre de Tarzán. Y es que Tarzán significa piel blanca. A partir de ahí, Tarzán crece en la tribu, pero nunca es aceptado por ella, sobre todo por Kerchak y por Tubla, pareja de Kala, quien trata de hacerle daño cada vez que Kala se descuida. Es así que Tarzán crece sintiendo odio hacia Tubla y siempre anda molestándolo. Durante su niñez y adolescencia, Tarzán aprende a fabricar cuerdas y a usarlas para atrapar presas y detener a los depredadores. Un día, explorando la selva, encuentra la cabaña de sus padres. Allí ve un cuchillo de caza y descubre varios libros, entre ellos cartillas escolares, diccionarios y enciclopedias, con los cuales aprende a leer y escribir en inglés, pero aún desconoce cómo hablarlo. Al llegar a los 20 años, Tarzán ya tiene plena conciencia de que es un hombre y sueña con conocer el mundo de los humanos. Y es que está convencido de la superioridad del hombre hacia el animal. De tal manera, Tarzán lucha por ser conocido en toda la selva como el mejor guerrero. Y es así que decide asesinar a grandes enemigos, como Tubla, la leona Sabor, el león Numa, el líder gorila Bolgani, y al final se enfrenta con Kerchak. Y es así que termina asesinándolo.
Al matar a este último, reclama su trono en la tribu de los Mangani y se vuelve el rey. Cuando todo parecía felicidad, un día Kulonga, un guerrero negro de una tribu primitiva, asesina a Kala, esto con una flecha envenenada. Tarzán se enfurece, lo persigue hasta su aldea y lo mata brutalmente. Después de eso, sin dejarse ver por el resto de los aldeanos, roba las flechas envenenadas, el arco, las prendas, el taparrabo y las joyas. Y mientras tanto, observa al resto de la tribu, notando que son caníbales y muy supersticiosos. Sintiendo que, tras la muerte de Kala, nada lo une ya a los Mangani, Tarzán abandona la tribu y se va a vivir a la cabaña de su padre en la costa de la selva. Varios días después, un barco llega a la playa y de los botes bajan los primeros hombres blancos que Tarzán verá en su vida. Ellos son el joven William Clayton, quien sin que nadie lo sepa es el primo de Tarzán y se quedó con la fortuna de este cuando su familia desapareció. También baja la hermosa Jane, su padre el profesor Porter, acompañado del señor Philandering y su criada Esmeralda. Después de observarlos, Tarzán decide prestarles su cabaña para que pasen la noche, dejándoles una nota en la puerta. Poco tiempo después se revela cómo fueron que los Porter llegaron ahí, y es que el profesor había escuchado una leyenda de un tesoro escondido en las profundidades de la selva, y para realizar el viaje se endeuda. Es así que logra embarcarse en una aventura con su hija y otros más. Al encontrar el tesoro, la tripulación se amotina y los abandona en la selva para robarse el tesoro. Es de esta manera que Tarzán ayuda a sus huéspedes, llevándoles alimentos escondidas y protegiéndolos de las bestias salvajes. Pero un día Jane es raptada por un mono de la antigua tribu de Tarzán, quien era hijo de Tubla. Tarzán logra rescatarla, quedándose con ella mientras se recupera. Mientras tanto, a la playa llega un barco francés para auxiliar a los Porter, y al saber que Jane está desaparecida, sale en su búsqueda un equipo compuesto por William y 2 oficiales franceses. Pero entonces Tarzán llega con Jane a la cabaña y se retira al escuchar unos disparos. El equipo de búsqueda no sabía que Jane había regresado y se mete más a la selva, y ahí se encuentra con los nativos de la tribu caníbal, que secuestran a uno de los oficiales franceses. Ahora bien, siguiendo los disparos, Tarzán llega a esa aldea y rescata al oficial antes de que los indígenas lo maten. Mientras tanto, William y el otro oficial francés ya habían regresado a la cabaña, y al darse cuenta que la selva es muy peligrosa, se van, dejando a Tarzán y al oficial francés. Mientras el oficial francés se recupera, Tarzán lo protege, y entre ellos nace una gran amistad. Tiempo después vuelven a la cabaña y ven que los demás se han ido, y entonces Tarzán lee una carta donde Jane le revela sus sentimientos. Es así que él, emocionado, decide ir a buscar a Estados Unidos. Durante ese viaje, el oficial enseña a Tarzán a hablar y comportarse como un hombre civilizado. Antes de llegar a Estados Unidos, pasan por Francia, donde descubren que Tarzán es en realidad el hijo de John Clayton y el verdadero lord y millonario, y no su primo. Al volver a Estados Unidos, Jane se ve obligada a casarse para saldar la deuda de su padre, y aunque William, primo de Tarzán, le dice que la ama y que él ayudará en la deuda, ella decide que casarse es lo mejor. Durante un incendio en la casa del campo de los Porter, Tarzán rescata a Jane, que lo reconoce de inmediato a pesar de su nuevo aspecto de lord inglés. Cuando todos se reúnen tras el incendio, el hombre al cual le debía el padre de Jane obliga a esta a casarse, pero Tarzán no soporta el maltrato a Jane y obliga al hombre a olvidar la deuda de los Porter. Y es que digo, si no le tenía miedo a una tribu caníbal y a unos poderosos monos, que le iba a tener miedo a un prestamista. Es entonces que Tarzán y Jane se quedan solos, y este le pregunta si quiere casarse con él. Pero Jane ya no siente lo mismo que sintió en la selva, argumentando que todo fue producto de la excitación y la adrenalina. Es así que le dice a Tarzán, sale, bye. Pero entonces William le pregunta lo mismo, y ella, en un ataque de nervios, le dice que sí. La historia original termina con William preguntándole a Tarzán acerca de su origen, pero Tarzán, temiendo que al decir la verdad y al reclamar las propiedades que le pertenecían, dejaría a William viviendo en la calle y por tanto también a Jane, decide callarse la verdad y únicamente responde, mi madre fue Kala, una mona, y nunca supe quién fue mi padre. La historia original de Tarzán terminaría aquí, y aunque el autor continúa la historia con muchas novelas más, esta es la original y no tiene que ver con la de Disney. Y es que en la película animada de nuestra infancia, el naufragio de los padres de Tarzán se da por un incendio y no por un motín lleno de sangre y muerte. Después de eso, el fallecimiento de los padres, a diferencia de la animada, donde fueron asesinados por un leopardo, en la historia original la madre de Tarzán muere por una enfermedad mental causada por los simios y su padre asesinado por Kerchak. Ahora bien, Tarzán nunca fue aceptado bien entre los simios y tal vez por eso terminaría asesinando a Kerchak. También Kala, la madre adoptiva de Tarzán, no tiene un final feliz, sino lleno de muerte. Luego, la tribu africana original, la cual no aparece en la película animada, es asesina y hasta caníbal. Y por último, en la historia original, Jane no estaba enamorada tal cual de Tarzán, simplemente estaba emocionada por el hombre salvaje. Es así que cuando Tarzán le confesó su amor, esta lo batió. Sí, Tarzán en sí no tuvo un final feliz, ya que ni con los animales ni con las personas él tenía un lugar.
Yo soy Marco Antonio C. y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.